Muy buenas. Cuando en el taller nos entra un motor diésel con un código de error como el P066D, a veces puede dar un poco de miedo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos está intentando decir el motor en realidad? Pues hoy vamos a meternos en faena y a descifrar este código como si estuviéramos en el taller, para entender bien el problema, saber cómo diagnosticarlo sin errores y, lo más importante, cómo solucionarlo. Así que, ¡vamos al lío! A ver, este código, el P066D, va muy al grano. Nos está chivando que hay un fallo de voltaje alto. ¿Dónde? En el circuito que controla el calentador, la bujía de precalentamiento, del cilindro número 2. Dicho de otra forma, el cerebro del coche ha detectado que la electricidad que llega a una pieza clave para el arranque no está como debería. Y para que se entienda bien por qué esto es tan crucial, recordemos algo básico. Un motor de gasolina necesita una bujía que suelte una chispa para quemar el combustible, pero el diésel es otro mundo. Comprime tanto el aire que se calienta a lo bestia y el gasoil se inflama solo al inyectarse. Los calentadores son fundamentales porque, sobre todo en frío, le dan a los cilindros ese empujón de calor inicial para que todo arranque a la primera. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender bien la advertencia. Después, escucharemos lo que nos cuenta el motor con sus síntomas. Luego nos pondremos la gorra de detective para encontrar la causa real. Veremos los errores más tontos que se suelen cometer para no caer en ellos. Y al final, las soluciones y un consejo que vale oro. ¡Empezamos! Venga, pues arrancamos con lo primero, la señal de advertencia. Porque antes de tocar un solo tornillo, es fundamental saber por qué salta este código y qué lo está provocando. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que suele fallar? La experiencia nos dice que los sospechosos número 1 casi siempre son el propio calentador del cilindro 2 o todo lo que le rodea. Pensemos en un cable pelado, un conector con óxido o que baila, o simplemente un calentador que ha llegado al final de su vida útil. A veces, ojo, puede ser el módulo de control, pero la regla de oro en el taller es empezar por lo más sencillo y probable. Bueno, ¿y todo esto cómo se traduce en el día a día? ¿Qué es lo que se nota en el coche? Porque el código es un número, pero los síntomas son el lenguaje del motor y hay que saber escucharlo. ¿Y cuáles son esas señales de alarma? Pues atentos, que al coche le cuesta arrancar en frío por las mañanas, que echa un humo negro y feo por el escape. Esos son dos avisos clarísimos. También que el motor no tenga fuerza, que le pises y no responda como antes, o que de repente el consumo de gasoil se dispare. Y, cómo no, la famosa lucecita del check engine encendida en el cuadro, claro. Mirad, hay una frase que lo clava, que lo resume a la perfección. Cuando aparecen todos estos síntomas, no es una tontería. El sistema de precalentamiento está literalmente pidiendo socorro a gritos. Y hacer oídos sordos no es una opción. Vale, ya sabemos qué es y qué síntomas da. Ahora viene la parte chula, la de hacer de detectives. Hay que encontrar la causa real con un buen método, para no andar dando palos de ciego. Mirad, os cuento mi método, el que sigo a rajatabla en el taller. Primero, lo que nunca falla, mirar, una buena inspección visual. Es que no os imagináis la de averías que se cazan así, a ojo, en un cable o un conector. Después, máquina de diagnóstico para leer los datos. El paso clave, probar el calentador fuera. ¿Se pone al rojo vivo? ¿Tiene la resistencia correcta? Si el calentador está bien, medimos si le llega voltaje al conector. Si no llega corriente, para atrás, a revisar fusibles y relés. Y solo, repito, solo si todo lo anterior está perfecto, empezamos a sospechar del módulo de control. Y ahora atención porque vamos con una parte que creo que es súper importante. Conocer los errores típicos nos va a ahorrar un montón de tiempo, dinero y sobre todo dolores de cabeza. La pregunta es, ¿dónde suele meter la pata la gente cuando se enfrenta a este código? Vamos a ver los tropiezos más habituales. A ver, los fallos más comunes. El error número 1, y es de libro, es ponerse a mirar el cilindro que no es. Cada motor tiene su distribución y el manual de taller es nuestro mapa. Hay que usarlo. Otro fallo es saltarse lo más evidente, dar por hecho que el calentador está bien cuando suele ser la causa principal. Y luego está el error que más duele en el bolsillo, ir a cambiar el módulo de control, que es caro, sin haber revisado a fondo un simple cable. La clave aquí es ser meticuloso. Venga, vamos ya con la recta final. Las soluciones y un par de consejos clave para dejar el trabajo bien hecho y entender por qué no hay que dejarlo para mañana. Y que quede una cosa clarísima. Este código P066D no es una de esas cosas que se pueden dejar para la semana que viene. Ignorarlo es como ver una pequeña grieta en una presa y no hacerle ni caso. Al final el problema se hace enorme y puede acabar dañando otras partes del motor como el filtro de partículas o incluso acabar quemando el módulo de control. Y eso ya es una reparación seria. Las soluciones, como veis, son bastante lógicas si hemos hecho bien el diagnóstico. Si es el calentador, se cambia. Si es un cable, se repara o se sustituye. Y si al final resulta ser el módulo o un relé, pues se pone uno nuevo. Y aquí va un consejo de taller. Siempre,
Siempre usa recambios de calidad, que cumplan las especificaciones del fabricante. Así nos aseguramos de que la avería no vuelva a aparecer en 2 días. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Hacerle caso a un código como el P066D no es solo apagar una luz del cuadro de mandos, es mantenimiento preventivo del bueno. La pregunta clave no es si el coche arranca hoy, la pregunta de verdad es, ¿está ese motor protegido contra una avería mucho más gorda y cara en el futuro? La respuesta, como hemos visto, está en actuar a tiempo y con cabeza.